triple capacidad de disculparse. Disculparse con verdadera sinceridad. Lo siento, me equivoqué, te avergoncé en frente de tus amigos. Por favor, discúlpame. Fue un error terrible. Ojalá no lo hubiese dicho. Lo contrario es, por supuesto, un retiro. Ser tan orgulloso y arrogante que no te disculpas, sino que continúas defendiendo y justificando el comportamiento. Explicar, ya sabes, taparlo de alguna forma, y la gente lo puede sentir. Quizá pases por algún tipo de baile y te disculpes a medias, así como diciendo, yo me disculpo si tú te disculpas. Disculpémonos a la vez. Lo siento, yo lo dije primero. Sí, pero tú no lo dijiste sintiéndolo. Este tipo de no sinceridad y manipulación y disculpa superficial no funciona, porque no está basada en el carácter, en la integridad sincera. Es mejor ir hasta el final y decir, cuando te avergoncé frente a tus amigos, fue un error de mi parte. Voy a disculparme con tus amigos también. Nunca debí hacer eso. Voy a trabajar para no volverlo a hacer. Y si lo hago, por favor, llámame la atención y me volveré a disculpar. Constantemente necesitamos disculparnos porque cometemos errores constantemente. A veces la gente nos ofende y no se disculpa. Y esto nos llega a una parte muy profunda del carácter. Si podemos aprender a perdonar cuando nos ofenden, sea con o sin intención, eso es un depósito muy poderoso. El retiro que desmejora las relaciones y debilita tu autoestima es guardar el rencor y dejarlo crecer hasta que se solidifique. Y entonces comienza a infectarse y manifestarse en la superficie de tu vida y se convierte en un problema fundamentalmente profundo, desgarrador de relaciones. Verás, no es la culebra que nos muerde la que hace el daño serio. Es la persecución de la culebra lo que lleva el veneno al corazón. Más daño se hace al no perdonar que el que se ha hecho en la ofensa original. Lo interesante de esto es que si hemos sido ofendidos, debemos tomar la iniciativa. La mayoría de la gente no lo hace. Se sientan a esperar a que el otro tome la iniciativa. Las razones por las que hacemos esto es que nuestra seguridad proviene en gran parte de cómo nos tratan. Entonces, las personas se ofenden fácilmente y se generan prejuicios y etiquetas, humor ácido, sarcasmo y cinismo. Esto los protege. Pero ¿qué tal si pudieses cultivar una fuente interna de seguridad personal? No necesitarías estas defensas mentales emocionales para protegerte. Podrías ser más abierto y vulnerable. Podrías perdonar y permitir que la gente cambie y comience un nuevo día. Verlo de forma diferente cada día, darle nuevas oportunidades cada día. No guardes rencor, no tienes que protegerte y ponerte a la defensiva. Todo esto es tan poco sano, deteriora el desarrollo de nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras organizaciones. Por eso es tan importante. Para que podamos aprender a cambiar, necesitamos que la gente también cambie. Necesitamos perdonar a los demás constantemente, de soltarlo, de botar el veneno, perdonar y olvidar. Steven comienza ahora a enseñar los principios asociados con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Primero, discute el hábito 1, ser proactivo, y el principio subyacente de este hábito de asumir la responsabilidad individual por nuestra vida y elecciones. Comencemos con un hábito fundamental, el hábito 1, sé proactivo. Esto significa básicamente que tu vida es producto de tus valores, no de tus sentimientos. Repito, que tu vida es producto de tus valores y no de tus sentimientos.
Tu vida es producto de tus decisiones, no de tus condiciones. Ser proactivo quiere decir que tomas la iniciativa para hacer lo que sea necesario para que sucedan cosas buenas. En otras palabras, eres la fuerza creativa de tu propia vida. Para usar una metáfora de computadora, el hábito 1 es la conciencia de que tú eres el programador. Es estar consciente de que la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo. Lo contrario de ser proactivo es ser reactivo, que quiere decir básicamente que tu vida es una función de tus sentimientos, tus estados de ánimo, de tus impulsos o de cómo te trata la gente. Como cuando descargas tu rabia en tus compañeros de trabajo o tus seres queridos en casa porque te sientes tan frustrado, te sientes víctima, te sientes que estás bajo el control de otras fuerzas. Son los otros quienes te lo están haciendo. Entonces te sientes con amplia justificación y con razones para decir esencialmente: soy lo que otros han hecho de mí, soy lo que mi pasado ha hecho de mí, soy lo que me ocurre alrededor hoy. ¿Ves? Así no tomas responsabilidad. El hábito 1 es un hábito de conciencia, de que soy una persona separada de lo que me ha ocurrido, incluyendo todos mis sentimientos, mis estados de ánimo, hasta mi construcción genética y demás. El principio subyacente del hábito 1, sé proactivo, es tomar la responsabilidad. El concepto es, tú y yo tenemos la capacidad de escoger la respuesta. Soy capaz de responder, soy responsable. Pero ves, es mucho más fácil decir no soy responsable que decir soy irresponsable. De nuevo, definamos el hábito 1. Sé proactivo, como la capacidad de subordinar los impulsos, palabras, sentimientos, condiciones a valores basados en principios. ¿Sabes? A diario recibimos pruebas de muchas formas pequeñas en nuestra vida cotidiana. Y si somos proactivos para esas cosas, gradualmente se desarrolla una capacidad extraordinaria de manejar grandes contratiempos o desencantos. Aprendemos que tenemos el poder de escoger nuestra actitud, tenemos el poder de escoger nuestra propia respuesta ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco, preso en los campos de concentración de la Alemania nazi porque era judío, tuvo que soportar humillaciones y torturas increíbles. Él había sido criado en la tradición freudiana, de que eres básicamente el producto de tu niñez y que no puedes hacer nada al respecto. Mientras estaba en los campos de concentración, comenzó a observar hechos muy interesantes. Algunos se comportaban como animales y otros como santos en las mismas circunstancias. Él mismo pasó por cosas horribles. Algunos de sus seres queridos fueron cremados y esperaba el mismo destino para sí mismo, pero por alguna razón lo salvaron por motivos experimentales. Un día lo desnudaron, lo pusieron bajo una luz blanca y comenzaron a hacer experimentos de esterilización en su cuerpo. En ese momento descubrió lo que llamó la última libertad humana, que es la capacidad de escoger la respuesta ante cualquier condición, ante cualquier cosa que suceda, y cultivó su sentido del significado y autoconciencia, así que en plena tortura él podía verse a sí mismo en su clase hablando a sus estudiantes en Austria acerca de cómo fue liberado del campo, sobre las experiencias que vivió, sobre los aprendizajes que estaba adquiriendo, y llegó a postular que el mayor valor de todos es poder escoger tu actitud ante situaciones sobre las que no tienes control. En otras palabras, entre lo que nos sucede, el estímulo, y nuestra respuesta a ese estímulo, existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y el poder para escoger nuestra respuesta. Y en esas elecciones está nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Déjame repetirlo.
Entre lo que nos sucede, el estímulo, y nuestra respuesta a ese estímulo, existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y el poder para escoger nuestra respuesta. Y en esas elecciones está nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Esto fue lo que descubrió Viktor Frankl, y a través del ejercicio de su memoria, es decir, su autoconciencia y su imaginación, y haciéndose preguntas como ¿qué requiere esta situación de mí? En vez de ¿qué pido yo de ella? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y demás. Y también al ejercer su propia voluntad independiente, esta capacidad interior de ser libre creció y creció hasta que de alguna manera era más fuerte que sus captores nazis. No su libertad. La libertad es una condición del ambiente externo. El sentirse libre es una condición de la persona, del propio poder interno de ejercer opciones. Tenemos control sobre nuestro sentido de ser libres, pero no sobre la libertad a corto plazo. Sin embargo, en muchas situaciones, no necesariamente todas, cuanto más controlas tu sentido de ser libre, lo expandes y lo profundizas. A la larga, tendrá influencia sobre la libertad en tu vida, esto es, las opciones, las alternativas disponibles para ti. En otras palabras, eventualmente, tu cabeza crea tu mundo. Tu respuesta al estímulo influenciará al estímulo con el tiempo. Y hasta cierto punto, Viktor Frankl vivió eso. El doctor Frankl también pensó en una hipótesis acerca de qué hacía que estas personas sobrevivieran en los campos de concentración. ¿Eran sus habilidades de sobrevivir? No, eso era secundario. ¿Su inteligencia? No, secundario también. ¿Su salud actual? Secundario. Estas cosas ayudaban en algo, pero se perdían con el tiempo. Lo que permitía la sobrevivencia era la visión del futuro, el sentido del significado del trabajo por hacer, de la contribución aún por hacer. Y esta fue la base de su brillante autobiografía sobre estas experiencias, llamada La búsqueda del hombre por el significado. Así que no permitamos que aquello que no podemos resolver interfiera con lo que sí podemos hacer. Porque recuerda, entre el estímulo y la respuesta está nuestro mayor poder, nuestra libertad de escoger. Podemos dividir los eventos y las circunstancias en dos categorías. Aquellas a las que podemos afectar o influenciar por nuestras elecciones directa o indirectamente, y aquellas a las que no podemos afectar o influenciar en absoluto. Steven nos ilustra cómo trabajar en nuestro círculo de influencia es la única manera en que podemos producir efectivamente los resultados deseados y tener una influencia y liderazgo sobre los miembros de nuestros hogares. Quisiera enseñarte otra idea muy emocionante para mí sobre esta idea de la proactividad. Imagina dos círculos. Uno más grande, externo, que llamaremos el círculo de la preocupación, y uno más pequeño, interno, que llamaremos el círculo de la influencia. El círculo de la influencia básicamente tiene que ver con aquellas cosas con respecto a las que puedes hacer algo. Puedes influenciarlas o controlarlas, como tu salud, tu familia, tu trabajo. El círculo de la preocupación, el más externo, representa las cosas con respecto a las cuales no puedes hacer nada, como el clima, los eventos internacionales, la fuerza de la naturaleza, etc. ¿Dónde se enfoca la persona proactiva? En el círculo interno. ¿Y qué crees que pasa con este círculo interno? Crece y crece, y tienes más capacidad de influenciar. ¿Pero dónde se enfoca la persona reactiva? En el círculo de la preocupación, el más externo. Las cosas
fuera de sí mismas sobre las cuales siente que no tiene control o influencia alguna. Quiero compartir contigo una de las experiencias más poderosas, constructivas e iluminadoras que he tenido en esta línea del hábito 1. Sé proactivo. Trabajé con una organización por 4 años. Era el asistente del presidente. El presidente era una persona muy dinámica y visionaria. Era muy talentoso e inteligente, pero su estilo era muy controlador y dictatorial. En consecuencia, todas las personas a su alrededor sentían que los trataba como mandaderos, que no tenían criterio propio. Ve a hacer esto, ve a hacer aquello, haz esto, haz lo otro. Mandadero, mandadero, mandadero. Y ellos se sentaban en los corredores ejecutivos confesándose los pecados del presidente, intercambiando historias de guerra. Déjame contarte lo último. Esto fue lo que hizo hoy. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo van las cosas contigo? En serio, vino al departamento a cambiar totalmente la seña y desbaratar todo. Pues déjame que te cuente lo último que me pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro responde, eso no es nada, espera a que oigas esto. Y así se expandían las historias de guerra. Hey, ¿qué tal si almorzamos y nos contamos más? Es divertido porque se convierte en una especie de cemento común que une a la gente. En el momento parece unir, pero comienza a deteriorar la relación de una forma fundamental pero invisible. Y con el tiempo la rompe, porque en verdad estás haciendo lo mismo y el círculo interno comienza a debilitarse. Pero había allí un hombre llamado Ben, que era muy proactivo. Su vida no giraba en torno a las debilidades del presidente. Sí, conocía sus debilidades, estaban en su círculo de preocupación, pero no en su círculo de influencia. Por lo tanto, se reía mucho de ellas. No le restaban poder. Usaba sus fortalezas para compensar las debilidades del presidente en su pequeño círculo de influencia con su propia gente. Y poco a poco, el círculo de influencia de Ben comenzó a crecer y crecer. Tenía mucha más iniciativa, más responsabilidad, aun cuando él mismo era tratado como un mandadero como los demás. Pero era el mejor mandadero de todos. No solo buscaba lo que le pedían, trataba de anticiparse a las necesidades. Él pensaba así: creo que el presidente quiere esta información para la reunión de junta. Le voy a conseguir esa información. Luego le voy a presentar mi análisis y mis recomendaciones con base en mi análisis. Y se lo voy a entregar como una presentación. Un día el presidente me dijo, sabes, Steven, no puedo creer lo que ha hecho Ben. Es sorprendente. Le pedí esta información, se anticipó a mis necesidades, analizó la información, desarrolló unas recomendaciones alternativas y están en una forma tal que se las puedo presentar a la Junta. ¿Sabes? Creo que le voy a pedir que él mismo haga la presentación. Fíjate lo que le sucedió al círculo interno de influencia de Ben. Crecía y crecía. En la siguiente reunión ejecutiva, el presidente tenía su habitual actitud con la gente. Busca eso, busca aquello. Pero cuando se trataba de Ben, le decía, Ben, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees que hicieron las mentes reactivas en las oficinas ese día? Verás, las personas reactivas siempre están buscando evidencia. Seguro que hay algún tipo de favoritismo aquí, hasta nepotismo. Lo interesante, sin embargo, era esto. Ben los manejó de la misma forma en que manejó al presidente. Y poco a poco, en un período de 4 años, vi a Ben convertirse en el número 2 de la organización. Su círculo de influencia con todos se volvió tan grande que hasta el presidente no podía hacer ningún movimiento significativo sin la opinión de Ben. Y Ben entendía la cultura, y así la debilidad del presidente debido a su estilo se estaba compensando con la fortaleza de Ben con su conciencia cultural, de forma que los criterios del presidente sobre cómo implementar la visión, cómo actualizarla, se fortalecieron. Fue sorprendente. Siempre debes trabajar en el círculo interno. Ese es el círculo de influencia. Es maravilloso. La idea del círculo de influencia es tremenda.
porque puedes usarla para motivarte y para decir, no importa cuáles sean las circunstancias, seré proactivo y daré mi energía al círculo interno, a esas cosas con las que puedo hacer algo. Y si eres paciente y persistente, crecerá. ¿Sabes? Una vez se me acercó una persona y me dijo, tal vez puedas ayudarme. Realmente me gustan estas cosas que estás enseñando, pero me parece que mi situación es muy diferente. Estoy realmente preocupado por mi matrimonio. Mi esposa y yo simplemente no tenemos el mismo sentimiento que alguna vez tuvimos. Sabes, Steven, el amor no está ahí. Se murió. Y le dije, ¿y qué estás pensando? ¿Cuáles son tus planes? Me dijo, no sé. Eso es lo que me inquieta, porque tenemos 3 niños y estamos muy preocupados. ¿Qué crees que debamos hacer? Le dije, ámala. Me respondió, bueno, como te dije, es que el sentimiento ya no está ahí. No hay amor. ¿Qué me sugieres? Ámala. Pero, ¿cómo puedes amar cuando no amas? Le respondí, amar es un verbo. El sentimiento del amor es el fruto de amar como verbo. Mira toda la literatura de todas las civilizaciones, religiones y sociedades que han perdurado y muéstrame dónde puedes encontrar en un sentido fundamental al amor como sentimiento. Es solo Hollywood que enseña eso. El amor es un valor que debe ser actualizado. Es un verbo. Esa es la esencia de ser proactivo. Es asumir la responsabilidad. Es escoger tu propia respuesta. El amor como sentimiento es el fruto del verbo amar. Amar es algo que haces, los sacrificios que haces, el entregar tu ser. Fíjate en el amor de una madre por su nuevo bebé que acaba de traer al mundo. Produjo el amor que siente. ¿Se sacrificó? Le dije, empieza a pensar desinteresadamente. Entrégate, sacrifícate por ella, sírvele. El sentimiento del amor viene del proceso mismo de servir y sacrificarse. Muestra amor, ama primero, no esperes que te amen primero, sé proactivo. Amar es un verbo. Al principio no le gustó lo que le dije. Era mucho más fácil eludir su responsabilidad en nombre de, bueno, es que no lo siento. Recuerda, amar es un verbo. Primero y antes que nada, y luego es un sentimiento. Perdonar es un verbo. Olvidar es un verbo. Seriamente he visto tantas relaciones que se podrían reconstruir si tan solo una de las partes cultivara estos músculos proactivos. Sí, lo admito, hay un precio que pagar y requiere paciencia. No ocurre de la noche a la mañana. Así que el primer hábito que sugiero es que los individuos, familias y organizaciones comiencen a tener un sentido de responsabilidad y la actitud de que tenemos el poder de escoger nuestra respuesta en cualquier circunstancia y el valor de tomar la iniciativa de actuar sobre nuestra conciencia. Es la esencia misma de la proactividad. Ahora, Steven discute sobre el hábito 2. Comienza con el fin en mente. El hábito 2 se basa en el principio del liderazgo personal. Steven explica cómo comenzar con el fin en mente requiere de un sentido de visión y de valores autoescogidos, y se aplica en todo lo que hacemos en nuestra vida personal, profesional y familiar. Bien, a medida que entremos en el hábito 2, comienza con el fin en mente. Déjame primero tratar de ponerlo en perspectiva con el hábito 1, usando la metáfora de una computadora. El hábito 1 dice básicamente, tú eres el programador. El hábito 2 comienza con el fin en mente. Dice, escribe el programa. ¿Ves? Si eres el programador, entonces escríbelo.
No solo vivas en otro programa que sientes que no está a la altura de tus necesidades y valores. Tú lo decides, tú lo escribes. Míralo de esta forma por un momento. El hábito 1 es el hábito de la visión personal. Esto es, tienes una visión o la sensación personal de que tienes en ti el poder interno de escoger tu respuesta y que puedes hacerlo sobre la base de los valores. Pero nota que esto supone valores. Supone un sistema autoescogido de valores. Eso es el hábito 2. El hábito 2 es el hábito del liderazgo personal. Se basa en esa visión, pero es el programa que escribes para ti mismo. Tomas el liderazgo de tu propia vida, de tu vida familiar. El liderazgo trata de la dirección de tu vida. Tú decides tu sistema de valores. El hábito 2 se basa en el principio del liderazgo personal, de la creación mental y de la misión. Lo contrario del hábito 2 es no hacer creación intelectual, no tener sentido de misión, no tener visión de futuro, solo dejar que la vida ocurra, ir con la corriente sin un enfoque particular, comenzar sin ningún fin en mente. Así que el segundo hábito, comenzar con el fin en mente, es en cierta forma la prueba de nuestro significado. ¿De qué se trata nuestra vida? ¿Cuál es tu identidad? No se trata de dejarnos llevar y vivir los programas que otros nos han dado y luego culparlos por lo mal que funcionan esos programas. Algo interesante de la vida es que siempre se crea 2 veces. Siempre. Verás, la primera es una creación intelectual. La primera creación es de la mente y del espíritu. La segunda creación es la creación física. La casa u oficina o carro en el que estás en este momento fue creado mentalmente en cada detalle. La idea se redujo a un plano antes de que fuese creado físicamente. La regla de los carpinteros es: mide 2 veces, corta una sola. En otras palabras, tienes que asegurarte de que el plano, la primera creación, sea en realidad lo que quieres y que has pensado en todo. Obviamente, la clave es comenzar con el fin en mente. Pienso que puedes ver la aplicabilidad de esta idea en cualquier campo. Te digo, imagínate lo útil que puede ser tener el fin en mente cuando estás haciendo, digamos, un rompecabezas. Imagínate lo útil que puede ser que todos tengan el mismo fin en mente. Comienzas un proyecto con un fin en mente. Comienzas cada día con un fin en mente. Haces ejercicios con un fin en mente. Vas a una reunión con un fin en mente. No necesariamente tu decisión sea la aceptada, pero lo importante es que el grupo como un todo produzca la mejor decisión y esto fortalezca su relación. En otras palabras, el concepto de comenzar con el fin en mente se aplica a todo lo que hacemos en nuestras vidas, profesional, familiar y personal. Esto es tan básico en las familias como en las organizaciones. La razón fundamental, la causa raíz por la cual las familias se separan y las organizaciones fallan es que sus miembros no comparten una visión común. ¿Qué tal si todos participaran en crear la visión y el propósito y trabajaran para crearla en un período de tiempo, adueñarse de ella y sentirla? Esta es nuestra visión, la compartimos juntos. Comenzar con el fin en mente es la decisión más importante y la más significativa. ¿Por qué? Porque las demás decisiones, grandes y pequeñas, estarán influenciadas por esa decisión. ¿Cuáles son los principios que quiero que operen en mi vida? ¿Cuáles son los principios que queremos que operen sobre nuestra familia, nuestra organización? Verás, decides lo que es realmente importante. Este es un principio fundamental.
de forma que tienes un sentido continuo de guía en tu vida. Así no terminas subiendo por la proverbial escalera que está apoyada sobre la pared equivocada. Steven ahora explica cómo podemos crear misiones poderosas en nuestra vida personal, familiar y organizacional, de forma que podamos enfocarnos en una visión del futuro que será mayor que cualquier equipaje que traigamos de nuestro pasado. Yo sugiero que la mayor esencia del hábito 2, comenzar con el fin en mente, es el desarrollo de una misión personal, un propósito personal, como quieras llamarlo, y también el desarrollo de una misión familiar. Pienso seriamente que esa es la actividad más importante del hábito 2. Asimismo, animo a las organizaciones a desarrollar su misión para toda la organización, para un departamento, para un equipo, para la junta directiva, para un comité. Pienso que debería contener dos partes fundamentales: la visión y los principios. La visión se refiere a la foto mental de lo que haces y los principios a cómo lo haces. En las organizaciones nos preguntamos, ¿de qué se trata esta organización? ¿Cuál es su propósito esencial o misión? Entonces también preguntamos, ¿qué se valora? ¿Qué representa su núcleo que no cambia? ¿Ves? Esas son las dos partes, la visión y los valores centrados sobre principios. Este es un trabajo profundo. Tienes que trabajar realmente para llegar a la perspectiva. Toma tiempo. Tienes que tener paciencia. Debemos darnos varios meses, al menos varias semanas. Debemos pagar un precio, así como cultivar este sentido de la visión, del propósito. Recuerda también que la visión es diferente de los principios. La visión es diferente de los valores. La visión requiere una enorme cantidad de conciencia e imaginación, de humildad, de apertura y del uso de la conciencia. En palabras de Viktor Frankl, lo que aprendí es que no inventas tu misión, la detectas, la descubres. Todos tienen talentos especiales, cualidades y características únicas y necesitan trabajar hasta que lo detecten internamente. ¿Cuáles son tus talentos especiales? Usa tu conocimiento interno. Toma tiempo. Escúchate por dentro y escucha a aquellos que ven el potencial en ti. Siente su afirmación de ti. Estudia las vidas de las personas que te han inspirado. ¿Qué admiras de ellos? Poco a poco puedes tener el sentido de cuáles son los principios sobre los que quieres construir. Y piensa en las contribuciones que son importantes para ti y el tipo de crecimiento y desarrollo que es esencial para hacer esas contribuciones. Recuerdo cuando vi al general Zhukov al final de la Guerra del Golfo, cuando un entrevistador en la televisión le preguntó qué le gustaría que dijese su epitafio. Él respondió: un buen soldado que sirvió a su país y amó a su familia. Solo piensa en esas pocas palabras. En verdad, comprenden muchos principios y lineamientos para la vida. No sé si fue una respuesta espontánea o si ya lo había pensado, pero es interesante. Un buen soldado que sirvió a su país y amó a su familia. El principio de servicio, de amor, de bondad, de integridad, los diferentes roles de su vida, su país, su familia. Como ves, aunque es tan corta, contiene mucho. Déjame darte algunas características básicas de una buena misión, ya sea personal, familiar u organizacional. 1. Deben ser eternas. Verás, las metas no son eternas, así que no deben incluir metas. Las metas cambiarán, las estrategias cambiarán,
Las metas y estrategias reflejarán las realidades de la situación actual. Las misiones deben reflejar las realidades de la situación, pero también deben ser perennes. También nos preguntamos, ¿cuáles son los principios con los que operamos sin importar la situación? Es lo que nos da permanencia, lo que nos da el núcleo perenne, y es lo que permite que la gente viva con el cambio, porque tienen algo por dentro que nunca cambia. Puedes manejar los cambios dentro de la gente, de la organización y en el ambiente. Así que yo diría, escríbelo primero como si no fuese a cambiar. Pero también he aprendido que a medida que maduras y que tu conciencia se expande y se profundiza, encontrarás que gradualmente también fortaleces y mejoras tu misión. Pero escríbela siempre, en cualquier etapa, como si no fuese a cambiar nunca. Te hará pensar de forma diferente en las metas, planes y estrategias. Muchas misiones son solo deseos o sueños, porque no tienen conexión alguna con los medios para lograrlas. Otras se enfocan solo en los medios, son declaraciones de valores, pero se olvidan de los fines. La clave para una cosa es siempre la otra. Los fines y los medios son inseparables. Considera ahora un tercer criterio para desarrollar buenas misiones. Debe tomar en cuenta nuestras 4 necesidades. Te mencionaré cuáles son nuestras 4 necesidades: vivir, aprender, amar y dejar un legado. La necesidad de vivir tiene que ver con nuestro cuerpo y el bienestar de nuestra familia. Podríamos llamarla la economía, la necesidad de vivir. Y luego tenemos la necesidad de amar y ser amados, de pertenecer, de ser aceptados, de ser parte de algo, de tener gente que te aprecie y que tú los aprecies. Esto toca toda el área cultural, la necesidad social, la necesidad de relacionarse. La tercera necesidad es la de seguir creciendo, la necesidad de aprender, de desarrollarse, de que nuestros talentos sean identificados, de ser reconocidos cuando los usemos. Y la cuarta necesidad es la necesidad espiritual de tener significado, de dejar un legado, que tu vida importa, que haces la diferencia, que agregas valor. La necesidad de significar es una enorme necesidad en todos. Para aquellos que no crean esto, traten de botar su trabajo por la ventana a ver cómo se sienten. A veces ves a alguien perder a un ser querido, digamos que en un accidente o por una enfermedad terrible, y fíjate cómo tratan de hacer sus vidas más significativas uniéndose a una causa para entender mejor la enfermedad, para investigar sobre ella o unirse a la lucha en contra de los conductores que beben, o lo que sea. En otras palabras, necesitan alguna causa, algún significado que pueda adherirles a la vida de esa persona. Piénsalo y te darás cuenta de que hay una enorme necesidad en todos nosotros de vivir, amar, aprender y dejar un legado. Finalmente, el cuarto criterio para una buena misión es que debe tratar con todos los roles de tu vida, implícita o explícitamente. No quieres desatender ninguno de tus roles. En mi vida personal tengo el rol de padre, de esposo, de gerente, de profesor, de escritor. Tengo el rol de trabajador comunitario, de vecino, de miembro de mi iglesia. Y todos estos roles son importantes para mí. Necesitamos una vida balanceada. Y para llevar una vida balanceada, necesitamos pensar en todos estos roles y de alguna manera incluirlos en nuestra misión. Sugiero que estos 4 elementos son los criterios fundamentales de las buenas misiones, no solo para individuos, sino también para familias y organizaciones. Por cierto, debo hablarte del significado y el poder que tiene una misión familiar como actividad extremadamente integradora, cohesiva, motivadora y elevadora del espíritu, una fuente de dirección. Sé que en nuestra vida familiar
ha sido una experiencia profunda. Lo hicimos hace muchos años. Desarrollamos nuestra misión en un período de 8 meses. Todos participamos. Hasta mi propia madre se involucró. Y hoy en día tenemos nietos. Y ellos son parte de la misión también. Así que eso representa a 4 generaciones involucradas en el desarrollo de una misión. No tengo palabras para describir los beneficios incalculables que vienen de este proceso. De hecho, el proceso fue tan importante como el contenido mismo de la misión. Nuestra misión familiar dice así, y recuerda que es solo un ejemplo, es crear un lugar nutritivo de fe, orden, verdad, amor, felicidad y relajación, y proveer la oportunidad para que cada persona sea responsablemente independiente, para servir a propósitos útiles en la sociedad. En los años que han transcurrido, hemos usado esto como una especie de constitución familiar y constantemente regresamos a ella y reafirmamos en nuestro propio esquema mental y del corazón los principios básicos que contiene. La tenemos en la sala de nuestra casa y nos examinamos contra ella y muchas veces identificamos nuestras debilidades, hasta nuestras hipocresías, pero siempre volvemos y tratamos de vivir según su postulado. El esfuerzo de crear y de vivir según una misión lleva a una sensación de toma de poder y también mayor confianza en la cultura del trabajo. No tienes que perseguir a la gente, no tienes que estar chequeando y siguiendo permanentemente. Este tipo de técnicas motivadoras se vuelven obsoletas cuando tenemos este sentido interno de lo que queremos ser. Este fuego interno viene de una misión bien desarrollada. Pero quiero comentarte acerca de 3 cosas que no se deben hacer al elaborar misiones y que he aprendido por observación de tristes experiencias. Primero, no las apures. No te vuelvas eficiente. Segundo, no las anuncies o trates de imponerlas. Siempre invita a la participación profunda de todos en tu familia o la organización. Tercero, no las ignores. En otras palabras, que ellas sean la base de tu actuación. Pon tu misión donde pueda ser examinada y explorada, donde la puedas comparar con tu comportamiento para ver cuán bien estás cumpliéndola y lo que necesitas hacer para mejorar. En resumen, yo me aseguraría primero de que mi propia misión personal esté intacta. Luego trabajaría en el desarrollo de mi misión familiar. Si mi familia es solo mi pareja, trabajaría en desarrollarla con mi pareja para que tengamos nuestra propia forma madura de manejar los problemas y nutrir nuestro sistema inmune, para que podamos manejar los problemas que puedan aparecer. Así que te recomiendo un proceso de pensamiento a largo plazo, planificación a largo plazo, de prever a largo plazo, para que puedas construir gradualmente misiones familiares y organizacionales muy poderosas que rodeen el logro de propósitos encomiables. Los individuos altamente efectivos, las familias y las organizaciones no manejan el tiempo realmente. En vez de reaccionar ante lo urgente y quedar atrapados en el grueso de las cosas, la gente efectiva planea y ejecuta de acuerdo con sus prioridades más profundas. Tal y como explica Steven en el hábito 3, ponen lo primero de primero e implementan este hábito que se basa en el principio de manejo personal. Repasemos rápidamente. Hábito 1. Sé proactivo. Es tener conciencia de que eres el programador. Hábito 2. Comienza con el fin en mente. Es donde escribes el programa. Hábito 3. Es donde lo corres. En otras palabras, ejecutas en torno a él. El hábito 3 es poner lo primero
de primero. Lo opuesto del hábito 3 es poner lo segundo o tercero de primero, o poner lo primero de segundo. De alguna forma te enredas con el grueso de las cosas. Goethe lo dijo así: las cosas que más importan nunca deben estar a la merced de las cosas que importan menos. Bien, el hábito 3, poner lo primero de primero, es una prueba a nuestra integridad. Podemos seguir estas cosas primordiales. Verás, en un sentido muy real, el segundo hábito comienza con el fin en mente, decide qué es lo primero. Y el tercer hábito, poner lo primero de primero, es ese hábito de nuestra disciplina y nuestro compromiso de vivir por esas cosas primordiales. Así, este es el hábito de la integridad, el hábito de mantener nuestras vidas integradas. En otras palabras, practicamos lo que predicamos. Ese es el verdadero reto y la verdadera prueba de nuestra integridad y nuestra madurez. El hábito 3 sería el principio gerencial de poner lo primero de primero, mientras que el hábito 2 es el principio de liderazgo para decidir dónde está lo primero. En otras palabras, en el hábito 3 organizas y ejecutas alrededor de las prioridades que has decidido en el hábito 2. Esencialmente, el hábito 3, poner lo primero de primero, es el paradigma o forma de pensar que se enfoca en las relaciones en vez de en los planes. ¿Por qué? Porque en las relaciones las personas son lo primero y casi todas las personas estarán de acuerdo con eso. El paradigma tradicional, una forma de pensar en el área del manejo del tiempo, siempre ha tenido que ver con el tiempo, con programar, con el control, con la eficiencia, es decir, con hacer más en menos tiempo. Verás, ese paradigma se enfoca en la eficiencia y el control. Se llama eficiencia de tiempo. Tú manejas tu tiempo. El reloj es su símbolo. Nos lleva hacia la eficiencia. ¿Has tratado de ser eficiente con un ser querido ante un problema difícil? ¿Cómo te fue con eso? ¿Has tratado de hacerlo con tu pareja? ¿Cómo te fue? ¿Lo has intentado ante una situación difícil de la adolescencia? ¿Y cómo te fue con eso? ¿Ves? Ahí mismo te das cuenta de lo tonto que es. Pero mira el paradigma que lo lleva. Cuando no funciona, ¿qué hacemos? Tratamos de hacerlo mejor, más eficientemente, más rápidamente. Una vez tuve un muchacho que andaba en este enfoque de la eficiencia. Al fin decidió que la relación que tenía con la chica con la que salía no iba a funcionar. Así que lo puso en su lista de cosas por hacer del día: dejar a Margaret. En otras palabras, estudia para el examen, entrega el trabajo, deja a Margaret y toma el examen de sociología. Ella era uno de tantos ítems, pero como habían tenido una relación profunda durante un período considerable de tiempo, él apartó 15 a 20 minutos para la visita y quería hacerlo por teléfono por si ella lloraba, no se avergonzara y así él podría manejarlo de forma eficiente y sin apasionamientos. Así que la llama. Hola Margaret, ¿cómo te va? ¿Cómo va tu examen? Ah, sí, eso realmente estuvo difícil. No sé qué hacer con eso. ¿Y cómo vas? Tienes otros 2 exámenes, ¿no? ¿Estás preparada? Ah, sí. Luego mira su reloj y se da cuenta de que ha usado unos 5 minutos en toda esta agradable conversación social. Y se dice a sí mismo: tengo que llegar a la parte difícil. Así que dice: disculpa, Margaret, quisiera hablar sobre, tú sabes, nuestra relación y eso. Y bueno, pues, no sé si es el camino que deberíamos seguir. He pensado mucho en nuestra relación y estoy seguro de que tú también lo has hecho y pienso que tal vez deberíamos ser solo amigos. ¿Sabes lo que te quiero decir, Margaret? Margaret,
¿Estás allí? No te ofendas. Margaret, yo realmente te estimo. Solo pienso que tal vez una amistad sería la mejor forma a la larga. Ella estaba muy disgustada, muy emocional, y él simplemente tuvo que irse a su casa. Francamente, qué trastorno de horario. Verás, tratamos de ser amables, de ser positivos, pero el paradigma subyacente que no se cuestiona es solo una suposición. Es acerca del control y la eficiencia, que tenemos razón y el otro está equivocado. Y así, gradualmente, conviertes a las personas en cosas. Recuerda, una vez más, con las personas lo lento es rápido y lo rápido es lento, pero es efectivo. Queremos efectividad con la gente y queremos efectividad con las cosas. Las personas no son cosas. El paradigma que estoy tratando de enseñar está representado por una brújula, no un reloj, y se basa en el sentido de enfocarse en las cosas primordiales de nuestras vidas. Y siempre son las relaciones. Es cierto también en los negocios, relaciones con los clientes, asociados, etc. Y la esencia de la efectividad básicamente tiene que ver con las personas y las relaciones. Y en última instancia, estas están gobernadas por un sentido moral de principios, es decir, que está bien y que está mal, y por la integridad en torno a esos principios. Esto requiere que todos seamos lo suficientemente abiertos y humildes para usar estos anteojos, este nuevo marco de referencia, este nuevo paradigma, este nuevo mapa que se basa en las relaciones, no los horarios, se basa en los principios, no los valores, se basa en el liderazgo primero, luego la gerencia, se basa en una brújula y luego el reloj. Una manera práctica de hacer esto es escribir en un papel cuáles son para ti las cosas más importantes. Lo primero en tu vida, las cosas supremamente importantes. Hablamos de cosas genéricas, como las personas, relaciones, familia, salud, integridad, servicio, etc. ¿Qué es lo primero para ti? Solo haz una lista de 5 o 6. Esto requiere pensar en profundidad, porque tienes que establecer prioridades. Y esta es la parte más difícil del proceso de pensar. ¿Cuál crees que es la primera, la segunda, la tercera, y así sucesivamente? Una forma efectiva de hacerlo y sacar solo una, ¿cuál sería? Luego saca otra, hasta que llegues a la más importante. Otra forma de ver esto es respondiendo 2 preguntas. Piensa en una actividad que sabes que si la haces supremamente bien y de forma consistente, se producen resultados maravillosos en tu vida personal o familiar. Ahora, piensa en una actividad en tu trabajo o vida profesional que sabes que si hicieras supremamente bien y de forma consistente, se producirían resultados maravillosos. En otras palabras, piensa en actividades en tu vida personal o profesional que nos ayuden a asegurar las primeras cosas que ya has identificado. Ahora que has escrito tus cosas más importantes y que has escrito cuál es la actividad de tu vida personal y profesional que sabes absolutamente que si las hicieras supremamente bien producirías resultados maravillosos, estudia lo escrito. La mayoría coloca entre sus cosas primordiales a su familia, los seres queridos. He hecho esto en todo el mundo y eso es lo que pone la mayoría de la gente. Encontrarás que también escribiste las mismas actividades que la mayoría de las personas pone para producir resultados maravillosos. Te enfocarías en la preparación, la prevención, la clarificación de valores, la planificación, en construir relaciones, en profundizar la comunicación con la gente clave en tu vida. Puede que hayas usado palabras diferentes, pero el significado casi siempre es el mismo en cualquier parte.
El punto al que quiero llegar es el cambio del paradigma, que es una forma de pensar con base en principios y relaciones en vez de en cosas y horarios. En otras palabras, primero es el liderazgo, luego la gerencia con base en las relaciones primero, luego los horarios con base en brújulas, luego los relojes. Básicamente, pasamos nuestro tiempo en una de 4 posibles formas, con base en la importancia y la urgencia. Ahora, Steven nos enseña cómo podemos obtener los resultados que deseamos y llevar vidas más balanceadas al enfocarnos en actividades que importan y aprender a decir no a lo demás. Las palabras clave para entender los 4 cuadrantes que llamo la matriz del manejo del tiempo son importancia y urgencia. La importancia básicamente viene de ti. La importancia es tu sistema de valores, ojalá que basados en principios. La importancia es tu misión, tu estrategia central para lograr tus metas de alta prioridad y los planes para implementar esa estrategia. La urgencia viene del ambiente que te rodea. Te presiona, te es cercana, está justo enfrente de ti y es muy popular. Podría estar arraigada en un sistema de valores sociales. Es urgente y parece requerir atención inmediata. Ahora, tienes que decidir qué es verdaderamente importante en tu vida. Por eso te pregunté, y fíjate en la pregunta, ¿cuáles son las cosas más importantes para ti? Tus cosas primordiales. Y luego te pregunté, ¿cuáles son las actividades que sabes sin dudar que al hacerlas de forma consistente, supremamente bien, lograrías resultados maravillosos? ¿Ves? Has identificado lo que es importante. El cuadrante 1 es tanto importante como urgente. Usualmente son problemas o crisis, apagar fuegos. A veces las actividades del cuadrante 1 tienen un plazo, así que son problemas actuales o un problema en proceso si lo ignoras. El cuadrante 2 no es urgente, pero es importante. La prevención no es urgente, pero es importante, muy importante, críticamente importante, absolutamente. Así que el cuadrante 2 incluiría la prevención, así como la preparación, la planificación, la construcción de relaciones, la delegación de poder, el desarrollo de uno mismo, la creación de misiones, etc. Verás, el cuadrante 2 es el cuadrante del liderazgo. Ahora bien, el cuadrante 3 no es importante, pero es urgente. Incluye muchos asuntos que presionan y muchas actividades populares, interrupciones, las expectativas de otras personas. Todas estas actividades del cuadrante 3 no son importantes, pero tienen la apariencia de ser urgentes. Finalmente, el cuadrante 4 ni es urgente ni importante. Usualmente incluye llamadas telefónicas irrelevantes, correo, trabajo sin importancia, actividades para matar el tiempo, como ver televisión. Y así, de nuevo, el cuadrante 4 no es ni urgente ni importante. Bien, viendo tus respuestas a las 2 preguntas anteriores, ¿en qué cuadrante cayeron las respuestas? ¿Qué dirías? ¿Debe ser el 1 o el 2? Pero, ¿por qué casi todas cayeron en el 2? ¿Porque no las estás haciendo? ¿Por qué? Porque no son urgentes. Toda la cultura popular ha definido a la urgencia como importante. La construcción de relaciones, la comunicación profunda con la gente clave en tu hogar o en tu trabajo, la planificación, la preparación, tener un sentido claro de la misión, de las prioridades, etc. Es más,
Si examinas gran parte de las agendas ejecutivas, la mayoría de las agendas de reuniones contra los 4 cuadrantes, encontrarás que casi todas son de los cuadrantes 1 y 3. El cuadrante 2 usualmente se llama otros asuntos. ¿Y qué pasa con eso? Pues se aparta por los cuadrantes 1 y 3. ¿Y dónde consigues el tiempo para el cuadrante 2 cuando estás inundado por el cuadrante 1? Por aquello que es tanto importante como urgente. Pues los desatiendes. Literalmente sonríes y los desatiendes. A las cosas que no son importantes les dices que no, porque las cosas que más importan nunca deben estar a merced de las cosas que importan menos. Tendrás el poder de hacer esto, este trabajo del cuadrante 2, cuando tengas dentro de ti este ardiente sí con respecto a tu misión y propósito y sistema de valores. Puedes decir que no a todo tipo de cosas poco importantes. No importa cuán urgentes parezcan. Recibes una llamada. ¿Puedes venir a esta reunión de negocios? Me gustaría, pero ya tengo un compromiso. Aun cuando el compromiso sea contigo mismo para preparar o planear o prevenir. Cuando la gente siente tu orientación del cuadrante 2, comienza a verte de otra forma. No vendrá a lanzarte cosas urgentes, pero poco importantes para ti, cosas del cuadrante 3, como lo hacía antes. Esto me ocurrió una vez con un gerente a quien supervisaba. Le di algunas cosas muy urgentes que realmente no eran tan importantes y me dijo, seguro, trabajaré en ello si quieres. Y sacó su tabla de proyectos. Vi todos sus proyectos, fechas de entrega, el progreso que había logrado y demás. Me di cuenta de que estaba tratando con alguien que tenía propósito y organización. No voy a desordenar la vida de esta persona y meterme a reorganizar su sistema. Tendría que cargar con esa responsabilidad, así que simplemente le dije, no te preocupes, encontraré a otra persona. Y pensé en algún manejador de crisis. ¿Qué pasaría si tu jefe te da un proyecto de cuadrante 3? Por definición, y no lo olvides, lo que es importante para otra persona debe ser tan importante para ti como lo es para ti la otra persona. Si tu jefe es importante para ti, entonces lo que es importante para tu jefe también debe ser importante para ti, por definición. Esto lo hace un asunto del cuadrante 1. La clave es enfocarse en lo que es verdaderamente importante y decirle no al resto. No importa lo urgente que sea. Cuando haces eso, es tremendo, porque tienes el cuadrante 2 bajo control. Tienes un claro sentido del propósito. Estás diciendo que sí tan fuertemente a lo que más importa que es fácil decir que no a las demás cosas. Pero la gente desorganizada e indisciplinada, que no ha pagado el precio de producir una misión y que no tiene un claro sentido de sus propias metas y prioridades, se distrae con casi cualquier cosa que se le atraviese. A continuación, Steven describe el proceso de 6 pasos y cómo puede ayudarte a determinar tus prioridades y mantenerlas como lo primordial en tu vida. Permíteme sugerirte una forma práctica de implementar lo que hemos estado hablando sobre el tema de poner lo primero de primero en nuestras vidas. Y por cierto, te recomiendo que consigas alguna herramienta de organización y planificación si es que no la tienes ya. El organizador de los 7 hábitos es ideal, porque el proceso de 6 pasos por el que te voy a llevar está construido dentro de la estructura del organizador mismo. Veamos el proceso de 6 pasos, suponiendo que estás usando algún tipo de herramienta de planificación. Paso 1. Conéctate con tu misión.
En otras palabras, conéctate con tu filosofía general, tu sensación de vida, tu visión para tu vida y cómo te ves, el tipo de contribución, el tipo de carácter y de sistema de valores que quizás tengas, centrado en principios. Segundo, estudia los roles que tienes en tu vida. La mayoría de ellos tiene que ver con relaciones. Los roles que tienen que ver con tu familia o tu comunidad, o los roles clave que tienes en tu trabajo. Puede que seas el jefe de un departamento, o un gerente, o un técnico de un departamento en particular, o miembro de un comité ejecutivo, o el director, o lo que sea. Esa es la segunda actividad. Identifica los roles. Tercero, selecciona las metas de cada uno de estos roles que identificaste. Cuarto, ahora organízate semanalmente. La unidad más pequeña de planificación sería la semana, no un día, pues si no, estarás dando prioridad a las crisis. Y esta planificación semanal se haría en el contexto de un plan más grande que dura un mes, o un semestre, o un año. Es como ver la vista desde un helicóptero. No es cuando estás en tierra, desde un auto o un camión, moviéndote lentamente cada hora del día. Ni tampoco estás en un jet a 30.000 pies del suelo. Muchos piensan en términos de semanas. Es un período lo suficientemente pequeño como para tener un sentido de la perspectiva sobre lo que son las cosas grandes, y lo suficientemente grande como para tener una perspectiva de las cosas más importantes, pero lo suficientemente pequeño que puedes pensar cómo cada día contribuye a la semana en general. Quinto, ejercita la integridad al momento de escoger. Esto quiere decir que te adaptas a la base de tus principios, de tu integridad, diariamente, hora por hora, momento a momento. Has educado tu conciencia con principios y tienes un sentido interno de lo que es correcto. También tienes un sentido interno de tu visión. Así que no importa lo que se presente diariamente o en unas horas, sigues esta conciencia y te adaptas inmediatamente. Esto quiere decir que tu planificación es muy suave. Eres duro con los principios, pero suave con los planes. Y el principio central gira en torno a la gente y las relaciones. Así que eres amable y respetuoso. Y ellos te responderán en forma recíproca con respeto. Sexto, evalúas. Te detienes y reflexionas. ¿Cómo va? ¿Dónde debo ajustar? ¿Cómo puedo adaptarme mejor? Una vez más, repasemos estos 6 pasos. Primero, conéctate con tu misión. Segundo, revisa tus roles. Tercero, selecciona una meta o metas para cada rol. Cuarto, organízate semanalmente. Quinto, usa tu integridad al momento de elegir. Y sexto, evalúa. Recuerda, organiza esta semana completa en el contexto de un plan más largo y dentro del contexto de tu misión general. Cuando estás así de organizado, puedes relajarte porque sabes que vas a tener una cita privada con tu hija esta semana. ¿Y en qué momento? ¿Sabes cuándo vas a hacer ejercicio? ¿Sabes cuándo vas a tener la oportunidad de pasar tiempo con tu pareja o con otras personas clave en tu vida para cultivar y nutrir esas relaciones? ¿Por qué? Porque lo planeaste. Luego toma todos tus otros roles en el trabajo, la comunidad, etc., y organiza el tiempo para cada uno de ellos. En otras palabras, piensa cuidadosamente sobre cada rol y las metas que quieres lograr. Digamos que tienes una hija que está luchando con la escuela, así que quieres pasar un poco de tiempo con ella y lo planeas así. Tienes el juego de tu hijo, así que quieres estar seguro de planearlo todo y no descuidarlo. Pero también tienes unas metas muy importantes en tus roles de trabajo y las planeas. Fíjate en el tipo de control que estás teniendo y cómo todo está balanceado.
Admito que saldrán cosas que no se anticiparon. Es ahí donde debes adaptarte en función de tu conciencia, de tu integridad al momento de seleccionar. Es bueno saber que has planeado tiempo para todas las primeras cosas importantes de tu vida. Entonces, no tienes de qué preocuparte. Puedes relajarte y sonreír y decirle no a todo lo demás, a menos que aparezcan los cambios, y siempre aparecen. Entonces consultas con tu conciencia y principios y dices, espera un momento, no había anticipado esto, ha surgido algo nuevo, es realmente importante, así que te adaptas y haces los cambios necesarios. El punto es que operas bajo una visión general y un sentido de visión y principios, así que te puedes relajar y sonreír. Todo lo que te puedo decir es que no sabrás el poder de esto hasta que lo hagas realmente. Steven ahora discute el hábito 4. Piensa ganar, ganar. El hábito 4 se basa en el principio de mutuo beneficio y respeto. Steven explica cómo la actitud de ganar, ganar es un factor vital en el liderazgo y en todas nuestras relaciones. El hábito 4, piensa ganar, ganar, está en el corazón de todas las relaciones. Pensar ganar, ganar es el hábito del mutuo beneficio, es el hábito de la regla de oro, es el hábito de la abundancia. El principio subyacente es la abundancia. En otras palabras, allá afuera hay bastante y de sobra. Así que no te sientas amenazado por las fortalezas de otros. Puedes nutrir las capacidades a tu alrededor por encima de las tuyas propias. No te amenazan. Puedes compartir el conocimiento, el reconocimiento, la ganancia y el beneficio. ¿Por qué? Por la abundancia. Pero si las personas derivan su sentido del valor comparándose con lo externo o por el sistema de valores sociales allá afuera, siempre están en un estado de ansiedad. Siempre se preocupan de lo que se ponen y cómo se ven. Están pendientes de la postura y les amenaza la capacidad a su alrededor. Sienten que si comparten el conocimiento pierden una ventaja única. Les da a otros la misma conciencia que ellos tienen. Pierden parte del poder. Y si comparten el poder o ganancia, sienten que tienen menos. Sabes, es como un trozo del pastel. La cantidad es limitada. Si tú tienes el reconocimiento, puede que yo no lo tenga. Tendré menos. Es el paradigma de la escasez, no el paradigma de la abundancia. Muchos no han tenido experiencias profundas con personas ganar-ganar. Realmente no creen que exista tal cosa como ganar-ganar. Es que o pierdes o ganas, o eres duro o eres blando, fuerte o débil. Piensan en dicotomías, uno o lo otro, y se convertirán en mártires. Usarán su energía en aquellos que pueden controlar, de modo que puedan ganar-perder por encima de ellos. Luego, todo lo que ocurra a su alrededor dependerá de los estados de ánimo y el ego de las personas involucradas. ¿Quién está ganando en tu matrimonio? ¿Y qué sucede cuando tus hijos te retan o te enfrentan? ¿Respondes de igual manera? ¿Y qué tal tus empleados? ¿Quién está ganando ahí? A menudo el ganar-perder puede ser tan vengativo que la gente está empapada en su propio ego y ni le importa si pierde siempre que la otra persona pierda también. Recuerdo una situación en que un hombre divorciado estaba en tal espíritu ganar-perder que el juez le dijo que debía tomar la mitad de sus bienes y entregar la otra mitad a su ex esposa. Así que tomó un auto de $80,000 y lo vendió por 50 para darle solo 25. Para él, ganar era, haz que paguen. Algunos pueden entrar tan profundamente en un proceso ganar-perder, y si ambos lo hacen y están empapados de su propio ego, inevitablemente resulta un perder-perder. Recuerda, a la larga los principios gobiernan, así que si hay un espíritu de venganza, de devolver, de empatar, se convierte en una violación del principio universal de equidad, justicia y de la regla de oro.
puedes ver que las raíces del estado mental de ganar vienen de lo más profundo de la victoria privada de los hábitos 1, 2 y 3. Verás, si tu victoria privada es real y sincera, estás en paz, estás centrado, estás anclado, tienes raíces. Tu ego no está involucrado. En lo más profundo eres invulnerable, así que puedes darte el lujo de ser vulnerable en la superficie de tu vida e ir por el ganar. Así que el hábito 4, piensa ganar, viene del principio de la abundancia, no de la escasez. Quiere decir que el pastel crece y crece. ¿De qué manera? Porque a través de la interacción sobre la base de ganar, comienza a ocurrir una transformación en nuestra naturaleza, donde tocamos más creatividad, más recursos, más ingenio, más sabiduría, más inteligencia, más y más profundo en las entrañas de la organización. Vemos el problema de forma diferente, lo definimos de forma diferente, encontramos nuevas alternativas que tocan la abundancia en vez de la escasez, de forma que más profundamente en nuestro matrimonio, en nuestra familia o en nuestra organización, este tipo de espíritu ganar puede a la larga sacar las sinergias cuando el todo es mayor que las partes. Hablaremos de esto en el hábito 6. Tal mentalidad de abundancia incrementa el conocimiento, el poder, y los temores tempranos pierden su fundamento. Y si mantienes la actitud de pensar ganar y la habilidad y método del hábito 5, procura entender antes de ser entendido, creas tal interacción, tal entendimiento mutuo que lleva al fruto del hábito 6, llamado sinergia, y nuevas alternativas, nuevas reflexiones, nuevos aprendizajes, nuevas alturas. Pero todo comienza en la persona. Tienes que empezar a decir, voy por el ganar con todos. Un hombre me dijo una vez, vamos, Steven, el mundo no es así. Suena bien, pero realmente es un poco idealista. Así no es el mundo real. El mundo no está en la cooperación, está en la competencia. Así que ganar es demasiado torre de marfil y teoría, abstracción e idealismo. Así que le dije, necesito escucharte un poco más. Me dijo, de acuerdo, te diré más. Estamos renegociando nuestro contrato de alquiler con los operadores del centro comercial y con los dueños, y tú nos aconsejaste ir por el ganar. Lo hicimos. Fuimos abiertos, conciliadores, teníamos un espíritu ganar. Lo vieron como una debilidad y nos limpiaron. Le dije, ¿y por qué te fuiste por ganar-perder? Me respondió, no lo hicimos, fuimos por el ganar. Le dije, ¿no acabas de decir que te limpiaron? Sí. En otras palabras, tú perdiste y ellos ganaron. Eso es. Bueno, ¿y cómo se llama eso? En verdad, era como si se hubiesen encendido las luces. Se dio cuenta de lo que él llamaba ganar era en realidad ganar-perder. Verás, ganar-perder no tiene nada de ganar porque no han vivido realmente la creación de una nueva opción, una nueva alternativa mucho mejor que ganar-perder o perder-ganar, llamada ganar. En otras palabras, amigo, ganar es mucho más fuerte, mucho más que ganar-perder. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas tienes que ser duro contigo mismo. Debes cultivar la empatía, la sensibilidad, el ser abierto, la consideración y a la vez no capitular, no rendirse. Ganar es que básicamente accedemos juntos. A veces no es práctico, lo sé. Así que meramente acuerdas no estar de acuerdo. Esto lo llamamos no hay negocio. Así que vas por el ganar o por el no hay negocio. No funciona. No te voy a vender, no te voy a contratar o lo que sea. Así que no hay negocio es ciertamente una de las opciones. Quizás después puedes llegar a un ganar en otro asunto. Así que si estás comprometido profundamente con un trato ganar o no hay negocio, puedes ser totalmente abierto y honesto. No tienes técnicas ocultas de negociación. Básicamente dices, quiero que ambos ganemos. No es ganar desde mi punto de vista, pero necesito entender por qué es un ganar para ti. Permíteme entender. Y así ambos tratan de entenderse.
Y si haces esto genuinamente, con sinceridad, algo muy dinámico ocurre. Te mueves de una relación transaccional a una transformacional y el espíritu del entendimiento empático tiene un efecto mágico sobre el espíritu humano y sobre la calidad de la relación. La historia de Steven, llamada Verde y Limpio, Green and Clean, ha entretenido e influenciado profundamente a miles de personas en todo el mundo por sus aplicaciones específicas para el concepto de establecer acuerdos ganar-ganar. Esta historia, contada a una audiencia en vivo, se presenta aquí, mientras Steven continúa su discusión de ganar-ganar. Ya conocen mi cuento Verde y Limpio. En una reunión familiar, mi hijo pequeño acordó cuidar el jardín de la casa. Hijo, tu trabajo es mantenerlo verde y limpio. No tiene que ver con el agua, sino con el método. Déjame mostrarte cómo es el verde, hijo. Vamos a la casa de nuestro vecino. Fíjate en el color que queremos. Compáralo con el color de nuestro jardín que yo he estado cuidando. Y limpio significa, limpiemos la mitad. Ahora compara. Esto es verde y limpio, hijo. Estuve 2 semanas entrenando a este niño en lo de verde y limpio. Bien, hijo, es asunto tuyo la forma en que lo hagas. Te puedo decir cómo si quieres. ¿Cómo lo harías, papá? Yo prendería el rociador, pero tal vez quieras usar baldes de agua o la manguera, o escupir todo el día. Todo lo que nos importa es que, verde y limpio. ¿Cómo es el verde? Muy bien. ¿Cómo es limpio? Eso es. Es tu trabajo, hijo. ¿Sabes quién es tu jefe? ¿Quién? Tú mismo. ¿Sabes quién es tu ayudante? Yo lo soy. Tú eres mi jefe. Estoy fuera mucho tiempo o estoy ocupado en otras cosas, pero si tengo tiempo y tú necesitas ayuda, solo dime lo que tengo que hacer y lo haré. ¿Y sabes quién te evalúa? Así es. Tú mismo. ¿Cómo crees que te puedes evaluar a ti mismo? Verde y limpio. Trato hecho. Piénsalo por un par de días. El sábado, ¿cómo te sientes, hijo? Lo haré. ¿Cómo lo harás? Ese es mi problema. ¿Quién es tu jefe? Yo mismo. ¿Quién te evalúa? Yo mismo. ¿Cómo te evalúas? Verde y limpio. ¿Cómo es el verde? Bien. ¿Limpio? Bien. ¿Quién es tu ayudante? Tú lo eres si tienes tiempo. ¿Trato hecho, hijo? Se hizo el trato. No hizo nada. 2 semanas de entrenamiento. Nada ese sábado, nada el domingo, lunes. Es martes en la mañana, estoy saliendo a trabajar. Hace calor, es un día de verano. El jardín se está quemando, el pasto ya está amarillo. El jardín del vecino, verde y limpio. Podía entender sábado y domingo, pero lunes. No había excusa. Estaba listo para moverme hacia el ganar-perder. Bueno, hijo, sal ahora mismo, pero en el momento en que lo haces, matas al ganso. Matas la efectividad, vas por la eficiencia. Sí, él lo limpiará. ¿Qué pasará mañana cuando no esté allí? Reafirma tu propósito. Cría hijos, no pasto. Ya veremos cómo está en la noche. Casi no podía esperar a llegar a casa. Cuando venía manejando por la esquina, ahí estaba mi jardín. Martes en la tarde, más amarillo que nunca, y mi hijo jugando pelota del otro lado de la calle en el parque. Estaba que ardía. Habíamos acordado que caminaríamos juntos por el jardín 2 veces por semana para ver cómo le iba. Hola, hijo, ¿cómo te va? Bien, papá. ¿Cómo te va con el jardín, hijo? Buenísimo, papá. Yo había violado nuestro acuerdo, lo sabía. Eso no era lo que habíamos acordado. Me mordí la lengua. Luego de cenar, ¿qué tal si caminamos y me muestras cómo te va? Antes de llegar a la puerta, ya podía verle el labio temblar. Cuando llegamos al jardín, es tan difícil. ¿Pero qué es tan difícil? Si no había hecho nada. Te diré lo que es difícil. Es moverse al nivel de la iniciativa. Si fastidias a las personas lo suficiente, el trabajo es la opción de menos resistencia.
No puedes responsabilizar a las personas por los resultados si supervisas sus métodos. ¿Hay algo con lo que quieres que te ayude, hijo? ¿Lo harías? ¿Cuál fue nuestro acuerdo? Dijiste que me ayudarías si tenías tiempo. Tengo tiempo. Un minuto, papá. Corrió a la casa y salió con 2 bolsas. Me dio una y se quedó con la otra. Recogió, ya sabes, esa basura mojada, la metió en la bolsa. Ahí firmó el acuerdo de ganar-ganar. Solo me pidió ayuda un par de veces más en ese verano. Era su trabajo. Toma tiempo llegar al acuerdo y reafirmarlo. La tendencia es a recaer cuando ves errores. Pero sigue creyendo en la gente. Hazla responsable del acuerdo al que llegaste. Un acuerdo ganar-ganar es una herramienta efectiva para clarificar y manejar las expectativas. También crea un estándar contra el cual podemos medir nuestro propio éxito. Steven explica 5 elementos esenciales de un acuerdo ganar-ganar. Nunca olvidaré ese verano lo contento que estaba al ver un jardín más limpio y verde de lo que nunca había estado bajo mi administración.